mm, pequeña planta de tratamiento. Hemos dicho, vamos a hacer la fase preliminar y primaria. La preliminar o pretratamiento, vamos a hacer una reja, desanador y parcial, y por último un tanque, que es el tratamiento primario, ¿ya? Entonces, para el diseño de las unidades, como les decía, lo primero que vamos a diseñar es el desanador, ¿ya? Eh, eh, ¿Por qué? Porque es necesario para poder realizar el cálculo primeramente, y al último vamos a diseñar la reja, como van a ver al cálculo. Antes de empezar a calcular el desanador, vamos a calcular el parcial, ¿ya? Que hemos dicho que nos sirve para medir el caudal y controlar la velocidad. ¿Ya? Me van a ayudar con el cálculo, les voy a pedir, lo reduciré para abrir una hojita. Ahí yo creo que se ve. Y ya. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo de una planta de tratamiento. Tenemos el dato del caudal máximo, que es 455 litros segundo. El caudal mínimo es 94 litros segundo. La población futura ya es esta, 10,000 habitantes, que van a ver para qué nos sirve. Y el ángulo 45 grados de la reja, ¿ya? En este caso vamos a utilizar una reja manual, ¿ya? Este es el ángulo de inclinación que estamos mostrando. A ver, permítame aquí, ¿no? Entre la reja y en este caso la solera sería, ¿no? Esta es la unidad que tenemos que calcular, el desanador y el parcial. Pero para el cálculo vamos a ir de atrás adelante, ¿ya? Primero el parcial, después el desanador y luego la reja. Entonces, nos vamos a ayudar para el cálculo con esta tablita, ¿ya? ¿Qué datos necesitamos? El caudal máximo y el caudal mínimo en este caso. Tenemos que calcular esta zona, ¿ya? Donde vamos a tener una turbulencia, digamos. Vamos a tener las alturas máximas y mínimas. Y según esta fórmula, que también está en la norma de diseño, la altura puede ser máximo o mínima, es igual a la constante K por el caudal I sobre M, siendo K, M, estos en función de una garganta. ¿A qué garganta nos referimos? Es esta garganta que estamos aquí, ¿ya? Esta es la garganta que tenemos que adoptar. Entonces, para no hacer muchas iteraciones, tenemos un texto que nos ayuda mucho, que es el de Bertuccio. Por ejemplo, nos da gargantas en función de un caudal, y aquí ya tenemos los caudales. Entonces, en función de eso, tenemos que adoptar, en este caso, una garganta, ¿ya? Entonces, ¿qué datos necesitamos? Primero vamos a calcular, como hemos dicho, el parcial. Listo. ¿Qué datos necesito? Es el caudal. Un caudal máximo. Es muy complicado esta parte del ejercicio. Entonces, como les decía, el caudal que necesitamos es el caudal máximo. A ver, ¿dónde estás? Al lapicero, ahora sí. Caudal máximo está a 455 litros segundo. Caudal mínimo es igual a 94 litros segundo, ¿ya? Entonces, nos ayudamos de esta tablita, y que aquí tenemos, a ver, permíteme un segundito, aquí está mi puntero. A ver, para un caudal de 455, que más o menos es esto,
tenemos una garganta de 30.5 aproximadamente. Miren, este es 30.5 para una caudal de 455, que es nuestro caudal de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a adoptar, en este caso, a ver si, de tablas, en este caso tabla, pondremos 29.2, 29.2, obtenemos en función de este caudal, en función de este caudal de 455, obtenemos, en este caso, el K y el M minúscula, perdón, el M. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ya, tenemos que K, para una garganta de ¿cuánto? Una garganta de doble D, aquí está, 30.5. 30.5. Entonces, con este caudal hemos encontrado la garganta de 30.5 y en este caso, K, ¿cuánto es? Perdón, aquí está. Es 1.27, 1.276 y esto es 0.65. 7, ¿no? Que es este, ¿no? Para esta garganta de 1 pulgada es 1.27.6 y 0.657. Entonces, con eso ya podemos encontrar la H máximos. En este caso, la altura máxima, que sería en este sector, ¿ya? Si viendo este gráfico es aquí tenemos las alturas máximas en este resalto hidráulico, ¿ya? Altura máxima y mínima. ¿Ya? Entonces, tenemos que, con la fórmula que teníamos anteriormente, es esta, K vale 1.276 por raíz, raíz de, ¿cuánto? O elevado a 455 dividido entre 1000 para cambiar las unidades en metros cúbicos, y esto elevado a M. M es igual a 0.657. ¿Cuánto sería H máximos? ¿Cuánto calcula? 761. $761. ¿Sí? 761. Ya. Sí. Y ya. ¿Eso han encontrado los demás? Sale eso, ingeniero. Sí, confirmado. Entonces, ahora que vamos a calcular la altura mínima, ¿ya? Entonces, altura mínima igual la misma fórmula. ¿Qué fórmula hemos utilizado? Es esta, ¿no? Entonces, esto es igual a 1.276. Lo único que varía es el caudal. En este caso es 94 entre 1000. Y esto es elevado a 0.657. ¿Cuánto les sale? $0.270. Ya, gracias. Entonces, ya tenemos el H mínimo y el H máximo. Entonces, para esta garganta que es de 30.5 y este caudal es 455, nos ayuda a determinar esta constante K y esta M, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Esto está en este caso en el reglamento o en la norma para plantas de tratamiento, por si acaso. Y
En función de eso, desde la garganta ya tenemos todos estos anchos o dimensiones, diríamos, D, D', A, B, F, W, que es la garganta, C y G', X, K, todos los valores, ¿no? Que son estos valores de esta tablita. Entonces, para esta garganta que hemos elegido de 1 pulgada o 30.5, tenemos que el valor de A es 137.2. Aquí está. El valor de A es de 137.2, por ejemplo. El valor de D, a ver, el valor de D a 1 pulgada es 84.5. Entonces ya tenemos las dimensiones estandarizadas en función de la garganta que hemos encontrado. Pero ahora vamos a calcular el desarenador en función del parcial que hemos calculado. Entonces, lo siguiente es calcular el desarenador. Pero antes de calcular, o en el desarenador, necesitamos calcular Z, que es esta altura. Es de este nivel hasta aquí, ¿no? Esta alturita, ¿ya? Entonces, lo que vamos a calcular es, en este caso, el desarenador. ¿Ya? El desarenador, a ver, permítame un minutito. Ahora sí. Ahí para que ya no cambie mucho. Entonces, el del desarenador está en función de las alturas que hemos encontrado. Más que todo, esta alturita Z que necesitaríamos para calcular, que es en el parcial mismo. Todavía no estamos calculando el desarenador, pero vamos a calcular el canal que vamos a tener, ¿no? Entonces, para esto necesito calcular Z. Y Z, como dice la fórmula, es el caudal máximo por H mínimo menos caudal mínimo por H máximo, ¿no? Esto dividido entre caudales máximo y mínimo. Entonces, Z reemplazando es caudal máximo es 0.455 si lo cambiamos las unidades, porque está en litros esto, en miles sería, en metros cúbicos segundo, dividido entre 1000 sería esto. H mínimo es 0.27. Caudal mínimo en este caso es 94, entonces 0.094. Caudal máximo es 0.761. Y la diferencia de caudal en este caso es 0.455 menos caudal mínimo es 0.094. ¿Cuánto es la altura Z, que sería esta, ¿no? Que estamos calculando? Ya. Listo. Entonces ya tenemos esta alturita que es casi 15 centímetros, ¿no? Es esta. Por si acaso seguimos calculando el parcial, ¿no? En este caso, el canal que estuviese, este es el parcial, por ejemplo, y estamos calculando el canal. Entonces ya hemos calculado, en este caso, este Z, nos falta el ancho del canal. Para eso vamos a necesitar de la altura útil. La altura útil que nos dice aquí es la altura máxima menos Z. ¿De dónde viene eso? Aquí está. Es esta altura útil, es altura máxima menos Z. Este es el nivel del agua hasta este nivel, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos determinar. Entonces, la altura máxima ya hemos calculado es 0.27 menos Z, que es 0.142. ¿Cuánto sería la altura útil? Perdón, estoy mal. Este máximo no es 27, ¿no? Es este.
Esto es 0,76, ¿no? Es este de aquí. Esta es la altura máxima. Ya. Ahora sí. ¿Cuánto sería? A ver, permítanme. 0,62 metros. ¿Está bien? Entonces, ya hemos calculado la altura útil, ¿no? Vamos a calcular el ancho de este canal. Y utilizando la ecuación de continuidad, caudal máximo o caudal es igual a, en este caso, la velocidad por el área. Despejando, tenemos que, siendo el caudal máximo es igual a la velocidad, en este caso horizontal, multiplicada por la base y por la altura útil. ¿Ya? Despejando de aquí la base es igual a caudal máximo respecto la altura útil y por la velocidad horizontal. Para poder calcular, necesito saber la velocidad horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es adoptar la velocidad horizontal adoptado entre un rango que está 0,25 y 0,40. Entonces, un medio vamos a adoptar 0,30 metros segundo. Entonces, calculando el caudal, tenemos que esto, o el ancho del canal, perdón, es el caudal 455, caudal máximo, respecto a la altura útil, que es esta. Ya. La altura útil, que es 0,62 por 0,3. ¿Cuánto es el ancho del canal? 2.45. 2.45. ¿Exactos? 2.450. Ya, está bien. Entonces, es que si no teníamos que redondear si es que fuese menor. Digamos, si nos salía 2.42 o 2.41, así, redondeando al mayor, a 2.45. Entonces, este ancho del canal es 2.45, ¿ya? Entonces, lo que ya tenemos es esto. El parcial, tenemos las dimensiones, el ancho del canal y la altura útil, para poder calcular ahora sí el desacerador. Os lo he borrado antes para que no se confundan. Estamos calculando primeramente esta parte, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí. Ahora sí, vamos a calcular el desacerador. Ingeniero, Sí. respecto a lo que dijo redondear, se redondea el ancho a múltiplos de 5 centímetros. ¿Es lo que dijo? Sí. Sí, por lo menos, ¿no? Constructivamente es preferible o 2.50 o 2.45 directamente. Está bien, Inge, gracias. Ya. Entonces, este es el desacerador. Para el desacerador, ¿qué necesitamos? Antes hay que verificar, pero vamos a verificar posteriormente. No, ahora verificaremos. Verificaremos lo que hemos calculado en el canal. Entonces, para hacer la verificación, a ver. Así está bien. Tenemos de dato que el caudal máximo es igual a 0.455 metros cúbicos segundo. Tenemos la altura máxima, sí, y la altura útil también. Tenemos que la altura útil, ¿cuánto es? Es, por eso lo he
sombreado para qué. Aquí está. 0,62. Entonces, esto es 0,62 metros. Tenemos que el área es igual a la altura útil por la base que hemos encontrado. Entonces, la altura útil es 0,62 y la base hemos adoptado que es, o hemos calculado que era 2,45, perdón. Entonces, esto es 2,45. Entonces, por 2,45, ¿cuánto es el área? $1.519. Listo. Verificamos la velocidad. Horizontal, en este caso, es igual al caudal máximo, es 0.455, dividido entre el área, en este caso, 1.512. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto le sale la velocidad? Redondeando 0,300. Ya. Están entre 0.25 y 0.40. Ya. Entonces, si tenemos velocidades menores, vamos a tener depósitos en el fondo. Si tenemos mayores velocidades, va a pasar el agua que se llama a la otra unidad. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en cuanto a la velocidad. Ahora bien, si bien estamos verificando la velocidad, vamos a calcular la unidad subsecuente. A ver, perdón. Aquí. Que hemos dicho que es el desarenador. Este desarenador. Este es el desarenador que vamos a calcular. Entonces, para calcular el desarenador, tenemos que la longitud, que aquí dice, es igual a 20 a 30 veces la altura útil. ¿Ya? Es una relación esa de 20 a 30 veces la altura útil. ¿Y de dónde viene esa relación? ¿Ya? Es una relación, a ver, viene de esto. Tenemos una velocidad horizontal y una velocidad de sedimentación, ¿ya? Y que en este caso, por ejemplo, la velocidad de sedimentación varía entre 25 y 80 metros hora, ¿no? Y ese sería este. Y aquí hay una velocidad horizontal también, un rango, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que la partícula va sedimentando, entonces va cayendo en el fondo. Por eso esta partícula que está aquí tiene estos dos tipos de velocidad. Una es de horizontal y una es de velocidad, en este caso de sedimentación, pero no horizontal, de sedimentación. ¿Ya? Entonces, va sedimentándose y va trasladándose en todo este desarenador que estamos aquí, hemos graficado, que es este. ¿Ya? Entonces, en este desarenador es lo que ocurre eso, lo que estaba diciendo. Cuando entra el agua, las partículas van cayendo hasta el fondo. Y esta longitud es lo que vamos a calcular. Es esa que estamos diciendo. ¿Ya? Que vendría a ser esto. ¿Ya? Ese L. Entonces, L nos dice que es de 20 a 30 veces la altura útil. ¿Ya? Entonces, a ver si. Vamos a adoptar una L igual a 25, un promedio más o menos, de la altura útil. Aquí ya tenemos la altura útil, que era 0,62 por 0,62. ¿Cuánto es eso? 25 por 0,62.
¿Cuánto saca? ¿Cuánto determina? 15.5. Ya, gracias. 15.5 metros. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia es igual a 15.5 metros. ¿Ya? Como verán, es una distancia grande. Es debido a esto, ¿no? Si es una distancia pequeña, no vamos a tener esta sedimentación en este fondo que tenemos que acumular toda la arena, digamos, las partículas discretas, si es que se acuerdan, ¿no? Es la que no cambian ni de forma, ni de tamaño, ni de peso específico, ¿ya? Entonces, ya tenemos eso. Ahora vamos a verificar o calcular la tasa de aplicación superficial, esto es, TAS, o también conocida como la velocidad de sedimentación, ¿ya? Pueden también determinar la tasa de aplicación superficial o la velocidad de sedimentación, que es igual al caudal máximo respecto a la longitud por la base. ¿Ya? ¿Por qué es eso? A ver, si tenemos una sección, tenemos un ancho B, perdón, este minúsculo es B, y una longitud L. Entonces, tenemos una velocidad de sedimentación o una tasa de aplicación superficial, ¿ya? Cualquiera de las dos es la misma. Entonces, para esta velocidad de sedimentación tenemos, esta es el área que se adopta, es por esa razón es que es B por L, ¿ya? Y esta tiene que estar entre un rango entre 25 y 80 metros hora. Eso es lo que vamos a verificar, ¿ya? Para que se produzca la sedimentación en el fondo del desarenador. Entonces, tenemos que la tasa de aplicación superficial es igual al caudal, que ya tenemos de dato, 455, está en metros cúbicos segundo, dividido entre la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Hemos calculado 15.5 por la base. La base igual ya hemos calculado, que era 2.45. Aquí arriba está. A ver. Aquí está. La base 2.45 que teníamos. Metros cuadrados. ¿Cuánto sería? Permítame antes, ya tenemos en metros, tenemos que tener las unidades en metros hora. ¿Eh? Entonces, lo podemos aquí mismo, a ver. A ver, permítame un segundito. Ahora sí. Tenemos que 3.600 segundos hacen una hora. Ahora sí, ¿cuánto sería? Segundo con segundo se va, metro con metro se va, y en metros hora. Ya. 43.13. Ya. Y nos dice que tiene que estar entre 25 a 80 metros hora. Entonces, está bien. Quiere decir que la longitud que hemos adoptado y la base que hemos calculado para este desarenador está bien. ¿Ya? Que se va a sedimentar tranquilamente, ¿ya? En todo esto, ¿ya? En toda esta unidad. Entonces, quiere decir que esta partícula cuando ingrese, aquí se va a sedimentar. ¿Qué necesitamos determinar más? Ya hemos determinado la longitud, nos falta la altura del pozo, en este caso, o del desarenador, que es P, que sería este de aquí. Entonces, vamos a la otra hoja. Tenemos que, primeramente, el volumen de que vamos a acumular, digamos, la arena o las partículas discretas, este volumen de aquí, digamos, ¿cómo se calcula? En función del tiempo, que
tiempo de, en este caso, de limpieza. Voy a poner aquí, T es el tiempo de limpieza. Perdón. ¿Listo? Que estamos asumiendo 7 días, puede ser mayores, ¿no? C es la cantidad de material retenido. Esto depende, digamos, es una unidad de, en este caso, como en nuestro caso es solamente un sistema separado, que quiere decir que el alcantarillado sanitario va en forma separada que del pluvial. Entonces, este rango vale de 1 a 3 litros habitante año. Entonces, esto es la cantidad de material retenido. Listo. Ese C. Y por último, P, o esta es la población. ¿Ya? Pero esa población es la población futura, por si acaso, que ya tenemos de datos. Si se acuerdan, al principio teníamos esto de dato. ¿Ya? Entonces, calcularemos el volumen. ¿Cómo calculamos? Más aquí abajito voy a hacer porque tenemos que cambiar unidades. Listo. Ya. Podemos adoptar 7 días de limpieza, como aquí está, pero cada 7 días se tendría que hacer las labores de limpieza. Digamos, si asumimos 14, ¿qué va a pasar? 14 días. Cada 14 días se hacen las labores de limpieza. Aquí vamos a adoptar entre 1 y 3 en promedio, digamos, 2. En este caso, litros habitante año por la población. La población futura, en este caso, es 10,000 habitantes. Entonces, esto es por 10,000 habitantes. Entonces, esto, a ver, con rojito lo voy a hacer. Esto se va con esto. Hay que transformar estas unidades. Listo. A ver, está con rojo, creo. Sí, sí, con rojo. Ahora sí. Tenemos que 365 días, que tenemos este, es un año. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que 1,000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Entonces, esto con esto se va. El año con esto se va. Y tenemos en metros cúbicos. ¿Cuánto sería el volumen en metros cúbicos? Que sería la multiplicación de, en este 14 por 2, por 10,000, dividida entre 365 y por 1,000, ¿no? ¿Cuánto saca? 0.767. $67. Entonces, este es el volumen que se nos va a acumular para 14 días. Entonces, ahora vamos a calcular la altura P, ¿ya? Que es esta que hemos dicho, esta alturita P. Aquí. Y P es igual al volumen respecto al área, en este caso B por L. El volumen es 0.767. Ah, ya no tengo hoja. A ver. Sí, ahí me va a entrar. Y B, en este caso era 2.45, el ancho. Y L era 15.5. ¿No? Que son estos, ¿no? 15 y 2.45. ¿Cuánto sería P?
¿Sí? Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Mira, nosotros vamos a adoptar 10 centímetros entonces. ¿Listo? Y ya. Entonces, estamos adoptando una altura de 10 centímetros, una longitud de 15.5, ¿no? Y un ancho de 2.45 en este caso, ¿no? Que es este, es el ancho del canal. ¿Ya? Y por si acaso que esta altura útil es 0.62, que es hasta aquí, hasta este nivel del agua. Para calcular la altura total del canal, teníamos que adoptar un borde libre, ¿no? ¿Cuánto podrían adoptar? A ver, si ustedes les dicen calculen. ¿Cuánto adoptarían? Miren, por ejemplo, en este es el nivel del agua. Ay, perdón. Este es de aquí el nivel del agua. Y supuestamente todo esto es el borde libre, ¿no? Igual aquí. Perdón. Ahora sí. El nivel del agua es aquí abajo y el borde libre es esto, ¿no? El borde libre es de este nivel, de este nivel hasta aquí, ¿no? Esa es la altura que podemos asumir, y digamos 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Más esta altura útil tenemos el ancho del canal, ya calculado, ¿ya? ¿Está comprendido eso? ¿Ya? Entonces, la otra unidad que vamos a calcular es la reja. Rojo. Algunos datos para poder calcular. Primero veremos la parte que ya hemos visto esto, que necesitamos la área útil, que es igual al caudal sobre la velocidad, ¿no? Tenemos que la eficiencia es igual a el espaciamiento entre barras, dividido entre A más T, y T es el espesor de la barra. A ver, perdón. Ahora sí. Este es el espaciamiento A y esto es el espesor de esta barra. ¿Ya? Y eso es la eficiencia, ¿no? Q es el caudal máximo horario en metros cúbicos segundo, B es la velocidad entre barras, T el espesor de las barras y A es el espaciamiento de las barras, como les decía, ¿no? Y el área total del canal es el área útil sobre la eficiencia, ¿no? Entonces, para poder calcular, tenemos que calcular también una pérdida de carga. Y esa pérdida de carga, ¿dónde es? A ver, aquí yo lo tengo y lo he hecho un poco más grande. Es el ingreso del nivel del agua, del ingreso a después de la reja. Esta alturita es esta pérdida de carga, ¿ya? Y esa pérdida de carga se calcula con este factor de forma, en este caso beta, que varía en función de la sección. En este caso, si tenemos este tipo de sección, o este, va cambiando ese beta, ¿ya? Entonces, ese factor es la forma de la barra en este caso, ¿ya? A es el espaciamiento entre barras, T el espesor de la barra, que aquí está. Beta es igual a T, que es sobre el espesor de la barra sobre el espaciamiento elevado a la 4/3, multiplicada por la velocidad entre barras, ¿ya? Para calcular, vamos a calcular con la velocidad máxima, que ya tenemos calculado en el anterior ejercicio. Esto al cuadrado sobre 2 veces la gravedad multiplicada por seno del ángulo alfa. Y es el ángulo de inclinación de la reja, que es este. ¿Ya? Ya tenemos todo. Nos faltaría esto determinar qué tipo de reja vamos a adoptar para poder calcular y qué ángulo. El ángulo ya tenemos, 45. Entonces nos vamos a la reja. A ver, permítame. Aquí está. Ahí. Entonces, para poder calcular la reja necesitamos determinar o adoptar el AT
Y por eso ya vamos a tener el ancho y la altura útil, y para poder determinar la pérdida de carga, en este caso, que del ingreso del agua o el agua residual que ingresa a la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, primeramente vamos a adoptar el valor de A. A ver, aquí. A, ¿ya? Va a ser 4 centímetros para una reja mediana. ¿Ya? Esta es la separación. No sé si se acuerdan de la clase anterior, hemos dicho que la separación hay gruesa, mediana y fina, ¿no? Estamos adoptando una mediana en este caso. La limpieza puede ser mecanizada o manual. En este caso, por la población va a ser manual. Y tenemos el dato que el ángulo es 45 grados, ¿no? Ese es el dato que tenemos aquí. Listo. ¿Qué más necesitamos? Para una reja mediana tenemos en este caso el T. Si graficamos sería esto. Yendo el ancho T, y esto es W. Ya. Y la separación entre barras, esto es A. Listo. Como están bien en este gráfico también. Entonces tenemos que T, vamos a optar para una reja mediana de separación. En este caso, ya. En este caso, 1.25 centímetros, W igual a 3.75 centímetros, y beta, que hemos dicho que viene de esta, vamos a optar esta, 2.42. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todos los datos y calcularemos la eficiencia, la altura, la área útil, la área total, ¿no? De esta. Primero calculamos la eficiencia. Que es igual a E. A es 4 centímetros sobre 4 más T, que es 1.25. ¿Cuánto es la eficiencia? ¿Cuánto calculan la eficiencia? 0,762, ingeniero. Listo. Ya. El área útil, que estamos aquí, es igual al caudal máximo, por si acaso, respecto a la velocidad horizontal. Y la velocidad horizontal, en este caso, vamos a adoptar entre barras de 0,6 a 0,7506. Ya. Metros segundo. Esto es valor adoptado. Entonces, esto tenemos de dato, que es 455 sobre 0,6. ¿Cuánto es la área útil? $0,758. Ya. 0.758. Listo. El área total es igual al área útil sobre la eficiencia. Ya tenemos el área útil, es 0.758
sobre la eficiencia. La eficiencia es 0,76. ¿Cuánto sería el área total? $0,995. Ya. Entonces podemos calcular el ancho del canal B, que es este, que es el área total, es 0,995 dividido entre esta H, ¿ya? Lo borraré esto para que, si bien no está escrito en la hojita, aquí lo vamos a escribir. Ya. El caudal máximo, perdón, no es caudal, área total. O sea, el área total respecto a H. ¿Y qué es H? La altura útil. ¿Ya? A ver. Aquí está. Si se fijan en el gráfico, estamos calculando ese generador, la reja, es esta altura útil y por el ancho del canal este es la altura útil, ¿ya? Y no podíamos determinar esta altura útil porque se determina en una unidad subsecuente, que es en el parcial, y después en el desanador, y recién podemos calcular la reja. Es por esa razón que primeramente se calcula el parcial, luego el desanador y la reja. Porque esta altura no lo tenemos, lo hemos calculado a través de esto, ¿no ves? Si se acuerdan, primeramente hemos calculado esta altura máxima, que es aquí, que es en el salto hidráulico. Hemos determinado Z en función de caudales máximos y alturas, y en función de la altura máxima menos Z es la altura útil. Y esa alturita nos sirve para calcular aquí, ¿ya? Entonces, es por esa razón que se diseña primeramente el parcial, luego el desanador y al último la reja, ¿ya? Porque no tenemos ese dato. Entonces, la área total en este caso es 0,995 y la altura útil era 0,62, que me acuerdo. A ver. Aquí está, 0,62. ¿Cuánto es en metros la base o el ancho del canal, perdón? 1,605. O 1,61 más o menos, ¿no? Nosotros vamos a adoptar 1,65, ¿ya? Que ese es el ancho del canal. Si bien nos ha salido 1,61, vamos a adoptar para el diseño 1,65, ¿no? Entonces ya lo tenemos calculado. Entonces nos faltaría la pérdida de carga, que hemos dicho que es el ingreso del agua después de la reja, ¿no? Ya lo tenemos todo también. Antes de eso necesitaríamos de calcular la velocidad, ¿ya? Para esto tenemos esto, que la velocidad máxima es igual al caudal máximo respecto al área total y por la eficiencia, ¿ya? Ya lo tenemos, caudal máximo es 0,455 dividido entre el área total tenemos que es esto. No, permítanme, hay que recalcular. Ya. El área total
aquí está, es la altura útil por la base que hemos calculado. La altura útil hemos dicho que es 0,62. A ver, aquí está, 0,62. Entonces, 0,62 multiplicada por la base y hemos calculado 1,65. ¿Cuánto sería 0,62 por 1,65? Listo. Entonces, ahora sí podemos calcular el 1.023 por la eficiencia. Y hemos calculado la eficiencia. En este caso era 0.762. Entonces, por 0.762. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto saca? $0,584. Estamos dentro. Entonces, quiere decir que los valores que hemos adoptado desde el desanador, parcial, todo eso están bien, porque la velocidad entre rejas nos está dando el 0,58. Tiene que estar en un rango de 0,5 a 0,6. ¿Ya? Entonces, está bien. Listo. Entonces, nos vamos al último, la pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga es igual al factor de forma que ya lo tenemos adoptado, que es 242, que es este, por T, 1.25, T 1.25, dividido entre A, y A es 4 centímetros. 4 elevado a la 4 tercios por seno del ángulo alfa, que es 45 grados, que es lo que tenemos, el ángulo de inclinación, que es este, multiplicado por la velocidad máxima que hemos encontrado, y es esta, que es 0,584 dividido esto al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado, y esto dividido entre 2 veces la gravedad, 9.8 o 9.81, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 631. Ya. Sí, ingeniero, eso sale. 2 ceros, ¿no? Sí. Sí. Ya. Metros. Listo. Ya tenemos calculado que tenemos que es el ancho del canal, que es 1.65. La altura útil hemos calculado que es 0.62. Y eso es en el ingreso, ¿no? Este ancho que estamos viendo, ¿no? O esto, digamos. Y de ahí, esta altura de agua útil es al nivel del agua. Ahí tenemos que dar una, que se llama, en este caso, un borde libre, en este caso, que puede ser 30 centímetros, 40, depende, ¿no? Pero ya lo tenemos, ¿no? En el ingreso de la reja, esto estamos diciendo es esto, ¿no? Ah, perdón, ya no hay espacio. A ver, así. Mira. Este es un canal de 2.45 metros. La altura útil, en este caso era 0.62, y tenemos que adoptar un borde libre, ¿no? A esta altura del canal, el borde libre. Ya tenemos nuestro canal, ¿no? Iremos a la última unidad, en este caso, el tanque de sedimentación primaria. Entonces,
si se acuerdan, para poder calcular, a ver, lo tengo aquí. Un segundito, denme. De acuerdo a su forma, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su funcionamiento y de acuerdo a su remoción. Entonces, tenemos que adoptar todo eso para poder calcular, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a adoptar de acuerdo al funcionamiento va a ser un tanque de cementación primario, ¿ya? Al funcionamiento. Primaria, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es de acuerdo al funcionamiento. Puede ser sedimentadores, tanque hijo, tanques sépticos, ¿ya? Y hemos determinado eso. Lo segundo, vamos a determinar, en este caso, de acuerdo al flujo. El flujo tenemos dos tipos, el flujo horizontal o el flujo vertical. Entonces, para este caso, vamos a determinar que va a ser para un flujo horizontal, ¿ya? Nuestro sedimentador puede ser una sección rectangular, cuadrada o sección circular. Entonces, vamos a elegir una sección rectangular, ¿ya? Si se acuerdan, aquí está. Miren. Uno es de acuerdo al flujo, es un horizontal o vertical, rectangular, cuadrada o circular. Ya estamos adoptando dos cosas. Y va a ser poco inclinado. Entonces vamos a adoptar un ángulo alfa de 4 grados, ¿no? La limpieza va a ser manual. Listo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el caudal máximo, que es 0.455 metros cúbicos segundo. Y aquí tenemos, esto es lo que tenemos que adoptar. Para un sedimentador primario, la tasa de aplicación superficial varía entre 1 a 1.5 metros hora. No es otra cosa que esa tasa, hemos dicho que la velocidad de sedimentación y el tiempo de retención entre 1.5 y 2.5. Entonces, tenemos que adoptar. Entonces, adoptamos, en este caso, la tasa de aplicación superficial o la velocidad de sedimentación igual a 1.5 metros hora. Y el tiempo de retención vamos a asumir, en este caso, 2 horas. Listo. Ahora, si bien aquí muestra un filtro FB, que es un filtro biológico, LA es lodos activados, en las tasas de aplicación es 1 a 1.5 y de 1 a 2, y para el filtro biológico, por ejemplo, es 1 y 2.5. Y el lodo activo es de 1 a 2 horas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquí lo voy a dibujar esquemáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos la reja, después tenemos el desarenador, después tenemos el parcial y nuestro tanquecito, tanque de cementación primaria, digamos. Y la unidad subsecuente, digamos, si fuese un filtro biológico, tendríamos que adoptar esto, 1 a 1.5 en tasa de aplicación superficial o 1 a 2, de 1 a 2.5 horas, ¿no? El tiempo de retención. Y si fuese lo mismo, pero en este caso si fuese un lodo activado, tendríamos que adoptar entre 1 y 2 la tasa de aplicación y el tiempo entre 1 y 2 horas, ¿no? Entonces, va a depender de la unidad subsecuente que tengamos, pero en nuestro ejercicio solo estamos suponiendo que vamos a hacer hasta aquí nada más.
Entonces, por esa razón estamos adoptando estos valores. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a calcular el área del sedimentador. Entonces, el área del sedimentador, permítanme cambiar, ahora sí. El área del sedimentador es igual al caudal sobre... ¿Qué caudal? Caudal máximo, por si acaso. Respecto la tasa de aplicación. Siempre calculamos en función del caudal máximo. En estas unidades, ¿ya? Van a ver después si llevan la mención, se calcula con el caudal medio, por ejemplo, para las lagunas de estabilización, por ejemplo. Más que todo porque los tiempos de retención son más grandes, ¿no? En las lagunas, ¿no? En cambio, en las otras unidades siempre calculamos con el caudal máximo. El caudal máximo ya tenemos de dato que es 0.455 metros cúbicos segundos, ¿no? A ver. No. Aquí está. Este es. La tasa de aplicación superficial, que es esta, es 1.5 metros hora. Hay que cambiar las unidades. Tenemos una hora, tiene 3.600 segundos. ¿Cuánto sería este valor? $1,092. 1.092 metros cuadrados. Listo. Ahora tenemos que calcular el volumen. El volumen es igual a caudal máximo por un tiempo de retención. Entonces, es 0.455 metros cúbicos segundo. El tiempo es 2 horas. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. ¿Cuánto sería el volumen? En este caso, en metros cúbicos. ¿Cuánto será el volumen? 3,276. Ya. Y la altura sería 3.276 dividido entre 1.092. ¿Cuánto sería la altura? 3. 3 metros. Entonces ya tenemos la altura de nuestro sedimentador. Como hemos dicho que es una sección rectangular, entonces L sobre B es 3 veces a 5 veces según Acevedo Neto. Entonces L sobre B es igual a 3 veces, o 3 a 5 veces, nosotros vamos a adoptar 4. Entonces tenemos que A, el área, es igual a L sobre B, o igual a 4 veces B cuadrado. Despejando B, B es igual al área sobre 4, siendo el área igual a 1.092 entre 4. ¿Cuánto es B? ¿Y cuánto es L? $16.52. Ya, 16.52, digamos que es 16.50, 16.60, digamos, metros, redondeando, ¿no? ¿Cuánto sería L? 66.4. Listo. Entonces nuestro sedimentador tiene 3 metros, 16.60 y 66.04. Entonces aquí lo vamos a hacer, a ver, antes cambiaré de hoja, oficio y listo. Y no importa los demás, ¿ya? Entonces vamos a dibujar para que se den cuenta.
y un L de 66,40. Listo. Tenemos que es una altura de 3 metros, ¿no ve? Y eso es en el ingreso. Pero tenemos una inclinación en el fondo, ¿no? Tenemos un ángulo alfa. Y, perdón. Ya. Y tenemos una inclinación alfa. Alfa, ¿cuánto es? Aquí tenemos. Alfa es 4 grados. Entonces, alfa es 4. ¿Ya? Entonces, sería más o menos hasta aquí, digamos, los 3 metros. Necesitamos calcular esta alturita H', digamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que alfa es igual a H' respecto a L. ¿Ya? Este es H' y este es L. Entonces tenemos que H' es igual a alfa por L. H' es igual a ¿cuánto sería? 66,40 por 4. 4 dividido entre 100. 4% es, ¿no? ¿Cuánto sería H'? Por si acaso, el por ciento. $2.66. Ya. Digamos que es 2,70. Entonces, esto es 2,70 más 3 metros, que sería, ¿no? Entonces, tendríamos una altura de 3 metros aquí y aquí 5,70. ¿Y faltaría qué? Faltaría el borde libre, más un borde libre que tendríamos que tener. Digamos que pongamos con este color aquí. Más un borde libre. Igual aquí, un borde libre. Entonces, 3,30 más un borde libre, aquí 5,70 más el borde libre, ¿no? Y eso sería nuestra inclinación del fondo, ¿no? Entonces, ya tendríamos nuestra unidad. Ahora, si bien existen otras unidades más que no lo vamos a calcular, pero se calculan, por ejemplo, es, en este caso, aquí se coloca una pantalla para reducir la velocidad, puede tener perforaciones en esa pantalla, y al último se diseña canales para la salida del agua, ¿no? Que pueden también hacerse, ¿no? Entonces, estamos haciendo un diseño muy básico para que tengan una idea cómo se hace el diseño de un tanque de cementación. No sé si hay preguntas. Si no, mañana lo veríamos porque mañana tenemos clases. Ya faltan 2 minutitos. Espérense un segundito antes de que se vayan. En el otro proyecto voy a enviarlo. Vamos para verlos hasta miércoles o el jueves. Y el viernes es el examen final, al otro viernes, ¿no? En el horario de clases. ¿Ya? Si no hay más preguntas, nos veríamos mañana a las 9.